cuando él me mandó los papeles del divorcio. Por él sentía rabia, resentimiento, venganza, no sé si odio. Quería que le pasara lo peor. Cecilia Vallejo era una exitosa profesional. Su autosuficiencia no tenía límites. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, guardaba dolorosas escenas de un pasado que la atormentaba. Mi padre le es infiel a mi mamá, eso yo lo recuerdo, yo ya era grande. Entonces, él se va de la casa, que sufrí un total abandono. El abandono pienso que es como un luto, es como cuando alguien muere. Empieza a afectarse la figura de hombre. Ya no tenía un concepto de padre, porque si abandona, si lastima, ya no era un padre. El divorcio de sus padres la había convertido en una mujer con miedo a formalizar una relación sentimental. Pero Pablo, uno de sus alumnos, cambiaría drásticamente su manera de pensar. Y empiezan las invitaciones a los cafecitos, y me parecía espectacular porque teníamos las clases a las 7 de la mañana. Íbamos a desayunar y en trozos la conversación era muy amable, muy grata, muy efusiva también. Empieza a cautivarme la dulzura y la paciencia. Empiezo a sentir la necesidad de estar con él, de conversar ya no de cosas laborales, sino más bien de cosas personales. Nos conocimos mucho más y establecimos relación como un vínculo afectivo, ¿no? Nuestra relación de noviazgo, diríamos, fue muy, muy corta y decidimos casarnos. Pero la alegría de la boda duraría muy poco. Pronto el carácter y la autosuficiencia de Cecilia empezarían a lastimar profundamente a Pablo. Yo tenía el pasaje listo, entonces tengo que irme. Empiezo a hacer las cosas tan independientemente como las había hecho antes. ¿Sabes cuál es el problema? Yo hago, yo hice y se acabó. Y solo de pronto comunicaba. Yo era un estudiante, no tenía un peso partido. Ella tenía todo. Tenía un auto, tenía su departamento, tenía dinero realmente. Yo llegué solo con un par de maletas a una casa que ya estaba dispuesta y disponible, en el cual no podría tener ni voz ni voto. Y estas diferencias se profundizarían cuando meses más tarde una hermosa niña llegaría al hogar. Y empezamos a tener más y más problemas, cada vez más. Ya no conversábamos como antes y las veces que conversábamos terminábamos discutiendo. Lo que ella hacía o lo que ella decía estaba bien. Él no creo que estaba muy a gusto, pero no estaba dispuesta tampoco a hacer nada para mejorarlo o para, no sé, modificarlo. Debía haber derramado tantas lágrimas que jamás en la vida creí que podría derramar. Era una vida sin vida. Estas discusiones se repetían constantemente y en más de una ocasión Cecilia emitió severas amenazas. Algunas veces yo ya había escuchado de Ceci decir, ¿sabes qué? Las puertas están abiertas, cuando quieras te puedes ir. Pero en el fondo no era lo que yo quería, ¿no? Y esta situación arribaría a su punto más álgido. Cuando un día llegué y mis cosas estaban en la puerta, dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy porque me voy, ya no aguanto esta situación. Cuando ya vi que era real, que ya era real el abandono, que él ya cogió las maletas y dijo, me voy, ya, y se estaba yendo, entonces sí vino esa parte de no lo hagas, no te vayas, y creo que me puse hasta de rodillas rogándole que no se fuera. Cansado de tantas humillaciones, Pablo partió del hogar dejando una estela de dolor. Fue un tiempo realmente cruel, creo, para los dos, para los tres, pienso. La mujer autosuficiente y todo lo demás empezaba a volverse la niña que era cuando sentía el abandono. Recordaba todo un capítulo que ya pasó en mi vida y me estaba sucediendo en una segunda fase. Se repetía en diferente escenario, pero era el mismo guión. Los recuerdos de su pasado, sumados al abandono de su esposo, comenzarían a generar severas consecuencias en Cecilia. La parte emocional es tan fuerte en los seres humanos que para mí fue desembocando en unas migrañas. Estaba tan afligida que incluso fui al parar al hospital porque orgánicamente me había desmejorado tanto
Su situación emocional y física se agravaría aún más cuando recibió una inesperada noticia. Yo toqué fondo realmente cuando él me mandó los papeles del divorcio y dice que ya está todo listo. Ahí empieza como el golpe. No había ninguna verdad en que yo podía controlar las cosas. Entonces empieza una dura verdad para mí, un golpe al ego. Cecilia estaba destrozada y en medio de su profundo dolor y desesperación decidió buscar ayuda llamando a una radioemisora cristiana. Marco el teléfono de la radio y me contestan. Pregunté y le digo, quiero que me dé un consejo. Me dice, ¿por qué no haces una decisión? Le digo, ¿cuál decisión? Ya tengo los papeles del divorcio. ¿Qué decisión? Dice, hagamos una oración. Oramos. Recuerdo que él decía, Señor, te pido que puedas dar una respuesta a Cecilia y que si decide creerte, no me hagas quedar mal. Entonces le digo, decido creer. Esa sencilla oración alivió su dolor y días después Dios le respondió cuando una amiga la invitó a un lugar muy especial. Resulta que era una iglesia, y era una iglesia cristiana. Llegamos ese día domingo, hay una prédica, justo para mi agobiamiento, para mi soledad. Las palabras que aquí escuchaba le devolvían la esperanza y sintió un deseo inmenso de entregar su vida a Jesucristo. Hace un llamado a recibir del Señor. Me paré y dije, sí, yo quiero. La oración que me decía que repita el pastor era, Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor, te acepto y entra en mi corazón. Y desde aquel día entendió que Dios tenía el poder para cambiar su carácter y salvar su matrimonio. Luego de meses de orar incesantemente, una nueva Cecilia retomaría el contacto con su esposo, haciéndole una invitación. ¿Sabes que yo estoy asistiendo a una iglesia? Entonces le digo, ¿te animas a ir? Ceci me dice, oye, ¿quieres ir a la iglesia? Decidimos ir para allá. El poderoso mensaje que Pablo escuchaba tocaría su corazón. Y hace un llamado el pastor y dice, ¿habrá alguien que quiera decidir por conocer el Señor? No hice más que levantarme y pasar adelante. Mi esposo hizo una decisión de conocer al Señor y yo para mis adentros y dije, la batalla está ganada. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Esa fue la parte más impactante en mi vida. Desde aquel día, Cecilia y Pablo decidieron buscar ayuda. Inicié un poco de conversaciones con el pastor. Y él nos empieza a dar consejería. Y él me explicaba justamente lo que tenía que ver con el matrimonio. Meses más tarde, Pablo y Cecilia decidieron darse una nueva oportunidad, esta vez teniendo a Dios como el pilar de su matrimonio. Y ahí comenzó todo. Ahí recién comenzó nuestro matrimonio. El tiempo de llorar por tristeza y por dolor se había acabado. Era como que ya tenía otra vez el mismo puesto que antes me dieron, pero ahora sí yo conocía las funciones que yo tenía y estaban claras, y en él también. Y pongo ya en práctica lo que ya estaba escrito, lo que a mí me tocaba, la ayuda idónea y la sumisión, que no es lo mismo que la esclavitud. Y le doy a mi esposo el lugar que tiene, que era el jefe de familia. Y entendí también qué es lo que necesitaba ella de mí. No soy la esposa perfecta, pero quiero seguir siendo la mejor esposa. Estoy tan agradecida del Señor que le ofrecí mi servicio y de hecho lo estoy haciendo. Como esposa es incansable, como esposa es consejera, como esposa es luchadora, cariñosa. No me alcanza el corazón realmente para agradecerle al Señor. Hoy son un matrimonio sólido y comparten un mensaje de esperanza. Que las cosas no se solucionan por nuestra voluntad, que se aprendan solamente a perdonar el uno al otro. No hay que darse por vencidos tan fácilmente. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Mejores son dos que uno, dice un proverbio bíblico, porque si uno se cayere, el otro le levantará. Pero ay de quien está solo, pues no tiene quien le levante.
Cecilia descubrió que necesitaba de su esposo y él también de ella, por supuesto, para experimentar relaciones conyugales exitosas. Esas son las relaciones que hoy precisamente disfrutan. ¿Necesitas ayuda en esta área de tu vida? ¿Necesitas consejería matrimonial? Entonces llámanos, queremos ayudarte.